¿Qué hay, gente? Es Lichard Scott nuevamente en un nuevo episodio para The Lichard Scott Decision Podcast, espacio en el cual nosotros hablamos de los temas relacionados al mundo de las MMA. Y en esta ocasión yo les traigo un video muy interesante, un podcast muy entretenido. Digo video porque en este momento estoy capturando la pantalla de mi computador y pues porque les voy a mostrar 8 peleadores que en estos momentos están en la cuerda floja con la UFC debido a este tema de que están en un proceso de liberar a aproximadamente 60 o 90 peleadores. Entonces, los siguientes peleadores que les voy a mencionar son peleadores que en algún momento fueron los mejores o siguen siendo uno de los mejores de la división, pero que últimamente han estado en una mala racha y saben que en la UFC cuando estás en cierta cantidad de derrotas consecutivas o en general, pues te da un aviso y ya dependiendo de cuántas derrotas tengas, pues te libera, ¿no? Porque la UFC siempre quiere tener a los mejores en sus filas. Bueno, te comento antes de empezar todo esto de los peleadores que te voy a mencionar en esta lista, te comento que yo soy Lichard Scott, primero que nada tu host, el host de este espacio, de este podcast y de este video. Y digo video porque como también algunos sabrán, otros a lo mejor no, los que son nuevos a lo mejor no saben, pero yo subo este podcast en YouTube, así es. Cada lunes y jueves también encontrarán el podcast en YouTube en formato de video, quiero decir. Y a los que les gusta escucharlo por las aplicaciones de podcast, pues, perdón, lo pueden encontrar en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher. En tu plataforma de podcast preferida encontrarás The Lichard Scott Decision. Una vez dicho todo esto, también tengo que decirte que me puedes seguir en The Lichard Scott Decision en Instagram si es que quieres contenido adicional. Porque bueno, ahí suelo subir declaraciones, noticias, estadísticas, encuestas y demás. Así que si te interesan las MMA y tienes Instagram, sígueme como The Lichard Scott Decision en esa red social. Una vez dicho todo esto, yo creo que ya podemos empezar con este episodio, ¿no? Episodio, como dije, 33 o 34, ya no estoy seguro, creo que es el 34 de The Lichard Scott Decision Podcast cada lunes y cada jueves en tu plataforma de podcast preferida y en YouTube. Lo tengo que repetir, es que a veces, ya saben, se me complican las cosas. Y bueno, aquí tenemos en la imagen a Junior Dos Santos. ¿Por qué Junior Dos Santos está en la cuerda floja o básicamente está pues en esa zona de que pudiese ser liberado? Bueno, sabemos que Junior Dos Santos es un ex campeón. Ahora mismo está rankeado el número 10 en la división de los pesos pesados. Es un ex campeón de UFC. En su momento fue el mejor peso pesado. Y bueno, las cosas no se le han venido nada bien en los últimos tiempos, ¿no? Ya veremos su récord, pero ¿quién es Junior Dos Santos? Junior Dos Santos es un peleador de 36, 37 años alrededor. Tiene pues 36 años, aquí lo dice. Su debut lo realizó en octubre de 2008 y ya sabrán cuánto tiempo tiene este peleador en la UFC. Es un veterano de toda la vida. Su estilo de pelea es de boxeador, tiene un buen striking, la verdad, pero que últimamente a lo mejor ha perdido esa confianza que tenía él cuando era más joven. Y aquí dice que entrena en American Top Team, y pues su casa es Santa Catarina, Brasil. ¿Qué ha pasado con Dos Santos? Vamos a ver aquí un poquito. Vamos a abundar aquí un poquito. Dos Santos en su momento, como ya les dije, fue campeón de esta división. Le ganó a Caín Velázquez, le ha ganado a Mark Hunt, le ha ganado a muchas personas importantes. Y les digo, le ganaba a cualquiera. Le ha ganado incluso a Stipe Miocic, el actual campeón, ¿no? Y bueno, podemos decir que es un peleador que empezó bien y que ya está llegando a sus últimas. Bueno, en el 2018, Dos Santos entra en una buena racha después de perder ante Miocic en el 2017. En el 2018 entra en una buena racha con 3 victorias consecutivas ante Ivanov, ante Tuivasa y ¿quién lo iba a creer? Ante Derrick Lewis. Así es. Entonces, el 2019 no fue nada bueno para él, ya que tuvo una sola pelea y era una pelea en la cual el ganador probablemente iba a tener una pelea pues contendiente para ser el próximo a retar a Miocic, ¿no? No fue así, para él no la pudo ganar.
Y bueno, Ngannou lo finaliza por nocaut. Luego, a inicios del 2020, le toca enfrentarse a Curtis Blaydes, termina perdiendo por nocaut. Luego se enfrenta a Jairzinho Rozenstruik, termina perdiendo por nocaut. Y luego se enfrenta a Cyril Gane y termina perdiendo por nocaut. Ya son 4 derrotas consecutivas por la vía del nocaut, una en el primer asalto y las demás en el segundo asalto. Espérenme que bebo agua porque... Ok, ya bebí un poco de agua, así que espero que mi garganta no me traicione y estemos un poco, pues, más atonados. Ok, como les decía, 4 derrotas consecutivas. Esto a la UFC no le gusta para nada. Junior Dos Santos cobra muchísimo dinero. No creo que dure mucho. Yo creo que en el 2021 será la última ocasión en la que veremos a Junior Dos Santos. Todo dependerá cómo le vaya. Pero por el hecho de que es un ex campeón, a lo mejor le den otra oportunidad. ¿Quién sabe? Bueno, ese fue el primero de mi lista. Luego tenemos por aquí a Rafael Assunção, también brasileño y también uno de los mejores peso gallos en la historia de esta división. Rafael Assunção tiene 37 años de edad, debutó en la UFC en el 2011 y pues es un gran grappler, y bueno, un peleador que pues ha demostrado que en sus momentos fue el de los mejores también. Incluso le ha ganado a TJ Dillashaw aquí por decisión dividida. Le ha ganado a TJ Dillashaw y ha demostrado que le puede ganar a los mejores, a Muñoz. Luego pierde ante Dillashaw en el 2016 y ahí empieza otra vez a ese camino de volver a recuperar, a pelear por el título, ¿no? Luego se enfrentaría a Sterling, al Aljamain Sterling, le gana a Moraes, Luego tiene aquí en el 2018, pelea ante Font, le gana a Font. Ya luego en el 2019 ya como que la edad le está jugando en contra. A lo mejor el físico ya no responde igual. Marlon Moraes le gana, Cory Sandhagen le gana. Y recientemente Cody Garbrandt le gana por knockout. 2 finalizaciones y una decisión en sus últimos 3 combates. Nada bien para este peleador, que sus aspiraciones eran volver a pelear por un cinturón. Y así que yo creo que está en la cuerda floja, porque 3 derrotas consecutivas no está nada bien. Tiene ahora mismo una pelea para febrero ante Raoni Barcelos, así que yo creo que todo dependerá de esa pelea. Si gana esa pelea, obviamente creo que se mantiene. Si la pierde, ya serían 4 derrotas consecutivas y creo que quedaría fuera. Pasamos entonces a Jeremy Stephens. Jeremy Stephens, también otro peleador de toda la vida en la UFC. Tiene 34 años de edad. Debuta el 27 de mayo de 2007 y bueno, un peleador que es muy interesante, que tiene un buen striking y que pues siempre fue muy interesante. Jeremy Stephens fue muy interesante. Jeremy Stephens se da mucho más a conocer porque es parte del momento épico que nace la frase "Who the is this guy?", que McGregor dice en la conferencia de prensa. ¿Quién es este tipo, no? Porque Stephen le dice algo a McGregor como que buscando llamarle la atención, ¿no? Y McGregor mira hacia atrás. "Who the is this guy?". Y esa frase se ha hecho famosa. Todo el mundo utiliza esa frase. En todos los ámbitos, en todas las maneras se usa esa frase. ¿Qué ha pasado con Jeremy Stephens y por qué está en la cuerda floja? Bueno, sencillo. La última victoria de Jeremy Stephens fue en el 2018 ante Emmett, una pelea que la gana por knockout. Anteriormente tenía una buena racha, tenía 3 victorias consecutivas anteriormente, pero se encontraba alternando victorias y derrotas, ¿no? Aquí no me carga el resto de resultados. Bueno, aquí ya me carga. Pues sí, fue un peleador que fue alternando victorias y derrotas, pero en el 2017 no tuvo nada mal, no estuvo nada mal. 3 victorias consecutivas. Ya en el 2018, a mediados, le toca enfrentarse a José Aldo. José Aldo le da un golpe al cuerpo que lo deja sin aire y lo finaliza. Y por eso entonces José Aldo gana esa pelea, recuerdo muy bien. Luego le toca enfrentarse a Magomed Charipov, termina perdiendo por decisión unánime. A finales del 2019 se enfrentaría a Jair Rodríguez. La primera pelea quedaría en un no contest porque le dio un piquete a los ojos Jair a Stephens. Se volverían a ver las caras en octubre y Jair ganó esa pelea por decisión. Y más reciente, en mayo del 2020, ganó Qatar. Se enfrentó a Calvin Kattar
y Kelvin Kattar lo venció por nocaut técnico. Así que Jeremy Stephens está en la cuerda floja porque son ya, ¿cuánto tenemos aquí? 1, 2, 3, 4 derrotas en sus últimos 5 combates. Pasemos rápidamente. Andrea Lee es otra peleadora que estaría en la cuerda floja porque, bueno, es una peleadora que debutó en el 2018, se esperaban grandes cosas de ella, no lo ha logrado, su estilo de pelea es Muay Thai, tiene 31 años de edad. ¿Y por qué está en la cuerda floja? Porque tiene una mala racha de 3 derrotas consecutivas ante oponentes tops, obviamente son oponentes tops, no le vamos a quitar ese hecho. Pero bueno, no ha encontrado la fórmula de ganar por decisión. Empezó el 2019 muy bien. El 2019 lo empezó muy bien con 3 victorias consecutivas. Con 2 victorias consecutivas, quiero decir. Y pues a finales de 2019 es cuando viene su caída, cuando pierde ante Calderwood. Luego a inicios de 2020 pierde ante Murphy. Y en septiembre perdió ante Roxanne Modafferi. Así que Andrea Lee también está, yo creo que a nada de ser liberada si es que pues no tiene una victoria. O no sé, habrá que esperar a ver qué dice la UFC, porque ya saben que cada día están anunciando liberaciones, ¿no? Noticias de peleadores que pueden quedar liberados. Continuamos, seguimos con Kelvin Gastelum. Este es un duro golpe, porque a mí Gastelum me parece un gran peleador y que pues es una pena que no pudo haber peleado ante Robert Whittaker. ¿Qué hubiera pasado si hubiera peleado ante Robert Whittaker? Kelvin Gastelum, ¿quién es Kelvin Gastelum? Es un peleador de San José, de los Estados Unidos. Entrena en Yuma United Kings MMA, tiene 28 años de edad, debutó en la UFC en el 2013 y es un peleador, un grappler de altísimo nivel, también tiene bastante poder en sus manos. Y bueno, Kelvin Gastelum vivió en su momento una etapa en que le ganaba a cualquiera, pero que pues no le ha venido bien. Recientemente no le ha venido muy bien. Incluso ha tenido peleas con... Bueno, era un peleador peso welter, ya después pasa al peso medio porque se le complicaban las cosas. Incluso en el 2017 vence a la leyenda Michael Bisping. Vence a Jacare Souza, un Jacare Souza que estaba en una mejor versión que ahora, ¿no? Y en el 2019 tiene la pelea, una de las mejores peleas de la historia. Yo creo que una de las mejores 5 peleas de la historia, si no que las mejores 3. Bueno, ya sabrá que verlo, pero tiene un... Aquí empieza el declive, pero ¿quién lo iba a pensar, no? Que iba, después de esta gran pelea que ofreció ante Adesanya, iba a caer tanto. Pero sí, tiene una impresionante pelea ante Israel Adesanya y wow, es impresionante la verdad. Se da esta pelea porque Robert Whittaker se lesiona, si no me equivoco, entonces esta pelea entre Adesanya y Gastelum es por el cinturón interino y pues por eso, ¿no? Ya luego Gastelum, recuperado de esa pelea, pues le toca pelear a finales del 2019 ante Darren Till. Un Darren Till que subió al peso medio, pero igual Darren Till termina ganándole por decisión. Y luego a mediados de 2020, luego de tomarse un largo tiempo de descanso y pues a ver qué pasa, pues termina perdiendo entre solo 1 minuto y 20 segundos el primer asalto. O sea, queda atrapado en una llave de Jack Hermansson y Jack Hermansson lo termina sometiendo con un heel hook, creo que fue, o un ankle lock, ¿no? Pero bueno, esta es la razón por la que Kelvin Gastelum está en la cuerda floja. 3 derrotas consecutivas, obviamente ante peleadores tops, y una cuarta derrota consecutiva le traería bastantes problemas. Creo que ya tiene una pelea en camino para el año que viene, no recuerdo, no estoy seguro si es oficial, pero creo que estaría hablando ya que tendría una pelea. Continuamos con la lista y ahora les voy a hablar sobre Donald Cerrone. ¿Por qué este peleador está en la cuerda floja? Una leyenda. Tiene 10 victorias por nocaut, 17 victorias por sumisión y 9 victorias por decisión. Es un peleador que tiene bastantes récords en la UFC y la verdad que, bueno, me parece impresionante el hecho que haya llegado hasta donde está. Pero es que también, como siempre lo he dicho, hay peleadores que llegan a cierta edad en la cual ya su cuerpo no responde igual, porque es normal, mientras vamos envejeciendo es normal que el cuerpo se haga un poco más lento y por así decirlo más débil, ¿no? Entonces el peleador de 37 años de edad que debutó en la UFC en 2011, que creo que tiene uno de los récords de la UFC, creo que es el de más finalizaciones en UFC o el de más victorias en la UFC. Y bueno, el peleador es de Denver, Estados Unidos, su estilo de pelea es de Muay Thai, pero también tiene un buen nivel de grappling. ¿Y por qué Cerrone está pasando un mal momento y pudiera ser liberado de la UFC? Miren, Cerrone finaliza el 2018 de una gran manera ante Mike Perry, una victoria por sumisión.
Luego le gana a Alexander Hernández a inicios de 2019 y a mediados le gana a Ali Aquinta. O sea, ya eran 3 victorias consecutivas para Cowboy Cerrone. Esto, sin duda alguna, era impresionante para él. Le tocaría enfrentarse a Tony Ferguson en una pelea que no le fue para nada bien. Pierde en el segundo asalto por nocaut técnico. El doctor interrumpe porque pues Tony Ferguson le había roto, creo que era la nariz. Entonces el doctor, al ver el corte, detiene el combate y Cerrone perdió esa pelea. Luego le tocaría enfrentarse a Justin Gaethje y perdería en el primer asalto por nocaut técnico. En el 2020 empezaría su año de gran manera ante Conor McGregor. Pierde esa pelea en tan solo 40 segundos. Así es impactante. La perdió en tan solo 40 segundos en el regreso de Conor McGregor después de tanto tiempo sin pelear. 40 segundos, esto fue algo que pues, nos dejó en shock a muchos. Luego se enfrentaría a Anthony Pettis. Pettis le gana en una pelea que fue muy cerrada. Yo creo que ganó Cerrone esa pelea, pero los jueces vieron a Pettis ganador. Y pues ya serían, ¿cuántas derrotas? 1, 2, serían 4 derrotas consecutivas. Y su pelea más reciente fue ante Nico Price en septiembre de este año, ¿no? En el cual se da un empate, pero luego de que se descubre que Nico Price falla un test, pues creo que era consumir cannabis, pues esta pelea pasa a ser a un no contest. Entonces tenemos que Cowboy Cerrone tiene 4 derrotas en sus últimas 5 peleas. 4 derrotas de manera consecutiva. Para nada bien. El peleador de 37 años de edad está en la cuerda floja. Por eso no sé qué va a pasar con él. A lo mejor una 5ª derrota consecutiva yo creo que lo dejaría fuera. Robbie Lawler es otro peleador que está en veremos. Actualmente tiene el puesto número 14 del ranking del peso welter. Robbie Lawler es una leyenda, gente. Miren, debutó en el 2002 en la UFC. Tiene toda la vida en la UFC este peleador. Llegó muy joven a la UFC y miren hasta dónde ha llegado, ¿no? Tiene 38 años de edad, es un ex campeón peso welter, es de San Diego, de los Estados Unidos. Y el inicio del declive de Robbie Lawler llega en el 2017. Robbie Lawler le gana, luego de tener una pelea por el cinturón, que pierde su cinturón ante Tyron Woodley. Podemos ver, bueno, es que este peleador ha tenido guerras. Este es un peleador que ha tenido guerras en la división peso welter. Y este ante Carlos Condit yo creí que había ganado Condit, pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda a los jueces que vieron a Lawler ganando esa pelea. Esta pelea fue una absoluta guerra. Ok, en el 2016 pierde su cinturón, luego se enfrenta a Cowboy Cerrone, le gana a Cowboy Cerrone. Luego entonces a finales se enfrentaría a Rafael Dos Anjos. Rafael Dos Anjos le gana. En el 2019 regresa después de 2 años de ausencia y pelea ante Ben Askren. Esta fue una pelea muy complicada para él porque por la manera en cómo finaliza, ¿no? Era una pelea que él estaba ganando, por poco finaliza Ben Askren, pero de alguna manera Ben Askren logra llevarlo a la lona y luego de un Bulldog Choke, el árbitro Herdin pensó que se había quedado dormido, que Robbie Lawler se había quedado dormido y por eso se detuvo el combate. Robbie Lawler, luego de que el árbitro detiene a Ben Askren, Robbie Lawler rápidamente reacciona y dice: ¿pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué detienes el combate? Estoy bien, te estoy enseñando el puño, estoy bien. Y el árbitro se confundió ahí, pero bueno, aquí ya iniciaba la mala racha porque ya eran 2 derrotas consecutivas. Se enfrentaba a Colby Covington en agosto de 2019, perdió y un año después se enfrentó a Neil Magny y volvió a perder. O sea que estamos hablando que son 4 derrotas consecutivas en mucho tiempo. O sea, Robbie Lawler no gana en la UFC desde el 2017 ante Cowboy Cerrone, gente. Por eso Robbie Lawler está en la cuerda floja y pudiera ser liberado de la UFC próximamente. Así que ojo con eso. Recuérdense que muchos de sus peleadores no hay nada oficial, es simplemente que están en la cuerda floja, que pueden ser liberados o tal vez no, tal vez les permitan continuar peleando, ¿no? Y el último peleador que tengo en mi lista, sé que hay muchos peleadores más, posiblemente se me hayan quedado algunos, pero este es el último en mi lista y les voy a mostrar por qué. Tyron Woodley, otro campeón peso welter. Tyron Woodley es un peleador muy poderoso que tiene un buen grappling, unas manos muy interesantes. Tyron Woodley debuta en el 2012, es de San Luis y entrena en American Top Team. Como ya dije, campeón peso welter, le gana el cinturón al mismo Robbie Lawler,
empata ante Thompson, luego le gana a Thompson, luego le gana a Demian Maia, un Demian Maia que en ese momento era el mejor Demian Maia, nadie podía ganarle a Demian Maia y Tyron Woodley básicamente mostró cómo se le gana a Demian Maia en ese tiempo. Luego le tocaría enfrentarse a un gran prospecto como lo es, o lo era en ese momento, estamos hablando de 2018, hace ya un par de años, porque ya Darren Till está ya posicionado en una buena posición, ya no es un prospecto, ya es un peleador probado. Y pues sí, Tyron Woodley le gana por sumisión, pero en el 2019 empezaba el declive y luego de tantas victorias de haber ganado su cinturón, de tantas defensas, pues pierde ante Kamaru Usman en una pelea que así como él demostró cómo se le gana a Demian Maia, Kamaru Usman demostró cómo se le gana a Tyron Woodley. Kamaru Usman entró en marzo de 2019, el 2 de marzo de 2019, entró al octágono dispuesto a una cosa, a ganar el cinturón. ¿Y de qué manera? Dominó por completo a Tyron Woodley, gente. Esta fue la primera derrota de su racha actual. Luego se enfrentaría en mayo, mayo 2020, se enfrentaría, luego de un tiempo de haber tomado descanso, preparación y todo eso, se enfrentaría a Gilbert Burns. Nadie pensó que Gilbert Burns le iba a ganar a Tyron Woodley. Originalmente esta pelea iba a ser Tyron Woodley ante Leon Edwards, pero no se pudo dar por el tema del COVID. Entonces Gilbert Burns sustituye a Leon Edwards. ¿Y quién iba a pensar esto? Gilbert Burns hizo lo mismo que hizo Kamaru Usman. Lo mismo, un copia y pega, lo dominó, lo derribó las veces que quiso y pues lo controló todo el tiempo. Entonces se toma un tiempo, unos meses de descanso, regresa ante Colby Covington en septiembre y más de lo mismo, otro copia y pega. Colby Covington hizo lo que quiso con Tyron Woodley y algo peor, lo finalizó en el quinto asalto luego de un derribo. Al parecer en la caída, Tyron Woodley se rompe una de sus costillas, si no me equivoco. Estamos hablando de que el ex campeón ya tiene 3 derrotas consecutivas, obviamente como por lo general ante peleadores tops, pero que ojo con eso, ya tienen 38 años como ya vimos, va para 39, así que bueno, es algo del que habrá que preocuparse, del que seguro él sentirá esa presión. Y bueno, hasta aquí ha llegado este episodio, gente, de Lichal Scott Decision Podcast. Lo puedes encontrar en tu plataforma de audio preferida. Dígase Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, en la que tú quieras. Además, lo puedes encontrar también en YouTube en formato de video. El video podcast en YouTube está también disponible los lunes y los jueves. Y lo importante de que vayas hacia YouTube y te suscribas es que puedes disfrutar de contenido adicional. Así que si te interesan las artes marciales mixtas, dirígete hacia YouTube, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video al canal. Sígueme en Instagram también para contenido extra adicional. En Instagram estoy como Delicious Scott Decision. Sígueme por Instagram, dame ese follow. Y si te ha gustado este video podcast, te ha informado, te ha entretenido, dale like al video para que apoyes al canal y compártelo en tus redes sociales. Yo soy Lichal Scott y espero que te haya gustado este video podcast y nos vemos a la próxima.